En principio, agradecer la oportunidad de retomar las actividades académicas presenciales con un encargo de tanta importancia y delicadeza como el tema que vamos a tratar hoy día. En ese sentido, agradezco infinitamente a la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Mujeres, ALMA, la doctora Edith Carranza, y además a sus directivos, por la generosa invitación y por haber tenido esa deferencia de hacerme partícipe de cada una de sus actividades que ellos vienen promocionando y que están siendo recepcionadas de una manera muy positiva en La Libertad, en Trujillo. Gracias a ella y a toda su directiva. Bien, el tema que hoy día me ha tocado exponer justamente tiene una relación muy íntima con este tipo de espacios académicos en los que no solamente se presentan temas de relevancia desarrollados por notables especialistas en la materia, sino que también invitan y convocan a cada uno de ustedes a introducirse y a participar activamente en la discusión académica que el derecho penal y procesal penal y, cómo no, el sistema de justicia penal exige. Y decía que el tema que hemos elegido para exponer, denominado neurociencias o técnicas neurocientíficas, prueba pericial en el proceso penal peruano, justamente se inició o se promovió más o menos a partir de la década del 80. A partir de la década del 80, haciendo un poco de historia y a manera de una introducción, el estudio del cerebro, su estructura y funciones como correlato previo a la expresión de la conducta humana, en Alemania generó que un grupo de notables neurocientíficos emitan un manifiesto en la que no solamente invitaban a los juristas, a los penalistas, a repensar, a reanalizar las bases mismas del derecho penal. Y cuando digo las bases mismas del derecho penal, están relacionadas con esa condición que tiene el derecho penal como mecanismo de control social para poder prevenir y sancionar aquellos comportamientos típicos, antijurídicos y culpables, es decir, al delito. Y específicamente el cuestionamiento o la invitación, más que la invitación, la exigencia a repensar estas bases que fundamentan nuestro sistema penal, que sí hay que reconocerlo, son del siglo XVIII, desconocían o no tenían en atención a toda esa base biológica que antecede a la exteriorización de nuestros comportamientos. Y se indica a partir de esa década de los 80, y ha sido tomado por incluso organismos estatales, Estados Unidos, por ejemplo, con el presidente George Bush, declaró que en la década del 80 o estableció una política de estudio del cerebro. Pero esta invitación a profundizar el estudio del cerebro, sus funciones y estructura en relación al derecho penal, no solamente tiene una consecuencia directa en el ámbito sustantivo,
sino también en el proceso penal. De ahí que el tema elegido, denominado técnicas neurocientíficas, prueba pericial en el proceso penal peruano, tienen una vinculación académica que nace y surge en el ámbito de las ciencias médicas, específicamente los neurólogos. Un grupo de neurólogos alemanes a partir del 80 emiten un manifiesto llamando la atención a los estudiosos del derecho, específicamente el derecho penal, para poder replantear y repensar los fundamentos para sancionar a las personas por la comisión de algún comportamiento calificado como delito. Y a partir de ese momento, como lógica consecuencia del desarrollo académico en esta área específica de la ciencia médica, también en el ámbito procesal penal, los procesalistas, nosotros nos vemos en la obligación de incorporar en nuestro análisis, en nuestra valoración, a partir del sistema que rige la prueba penal peruana, llámese la libertad probatoria y la íntima convicción que tienen los magistrados al momento de valorar la prueba, como no nos exige también tomar esta posición académica de la ciencia médica, de la neurología, y poder introducirla en el análisis del sistema probatorio para poder justificar la incorporación de las recomendaciones que la neurociencia está fijando y está estableciendo. Esta exigencia que impulsa el replanteamiento del derecho penal y, cómo no, la posibilidad de ampliar las bases del sistema probatorio, en este caso penal peruano, se ve reflejado en el incremento de las publicaciones, de los experimentos, de los estudios neurológicos que se han hecho a partir de la década del 80 y que a la actualidad suma más de 100.000 publicaciones en torno a este tema. Y en este punto hay que reconocer que Perú, Latinoamérica, específicamente el Perú, quizás les sorprenda o sea la primera vez que escuchen este tema denominado neurociencias con aplicación directa al derecho penal sustantivo y al derecho procesal penal, se debe única y exclusivamente a que este tema es novedoso, sí, en Perú, no ha sido desarrollado de manera extensa como sí en Europa, en España, pero para eso estamos en esta noche, para invitarlos también a sumarse a esta ola que exige conocer y complementar conocimientos de las áreas ciencias médicas, específicamente de la neurología, compatibilizarla con el derecho penal sustantivo y, como no, con el derecho procesal penal. Entonces, las estadísticas muestran que ha ido incrementándose y, lógicamente, el impulso, el crecimiento de estos experimentos y estudios neurológicos definitivamente hoy en día han establecido esta necesidad, porque incluso los juristas, los penalistas, se están preguntando si es que en realidad, sobre la base del sistema de imputación penal vigente, que tiene un sustrato incorporado con principios y fundamentos del siglo XVIII, realmente son eficaces y sirven para contraponer a la exigencia proveniente de las ciencias médicas, de las ciencias de la neurología, que cuestionan y que indican que hay una base biológica que impediría reprochar, sancionar, hacer responsable a una persona por un determinado comportamiento. Para aterrizar y hacer más concreta este cuestionamiento, esta base biológica impulsada por los neurocientíficos señalan que las acciones que ahora en este momento estoy haciendo, como coger el micro, gesticular, comunicarme con las manos, no dependen de mi consciente, es decir, no dependen
de mi conciencia y voluntad, sino que provienen de una actividad interna, orgánico-cerebral, generada por la actividad química cerebral que se desarrolla al interior de nuestro cerebro. Me hubiera gustado contar con con un retroproyector para poderles mostrar cómo es que, en este caso, los estudios de la neurociencia nos permiten identificar de mejor manera estas exigencias establecidas por la ciencia médica, específicamente por la neurología, porque no solamente hay esta explicación a ese nivel y que impide atribuirle responsabilidad a una persona que, teniendo, por ejemplo, una escasez de dopamina, llegue, por ejemplo, a cometer algún tipo de acto delictivo relacionado con la ausencia de este elemento. Entonces se postula desde esta orilla que en el futuro ya no necesitemos condenas o penas, sino que incluso los jueces ya no sean jueces, sino, por ejemplo, químicos, farmacéuticos, que puedan inyectarle a esta persona la falta o complementarle la falta de alguna de estos elementos químicos y puedan comportarse o adecuar su comportamiento a lo que se espera al vivir dentro de una sociedad. Lo que acabamos de señalar como antecedente que ha generado este debate tanto en el aspecto sustantivo como en el aspecto procesal ha abierto una vieja discusión, en todo caso ha reabierto una discusión existente, lo que se llama el determinismo versus el libre albedrío o la libertad de acción, ya que este impulso académico de las ciencias médicas indica que no somos libres, no tenemos un libre albedrío, sino que nuestras acciones, cada una de nuestras acciones, provienen de este intercambio o de estas reacciones químicas, orgánicas, cerebrales o, en su defecto, de alguna falla o alguna lesión a nivel cerebral. Ahí encuentra su explicación o la justificación de su estudio, su análisis y, cómo no, su discusión. Porque pensar que no somos libres de autodeterminarnos implicaría y significa dejar las bases fundamentales del derecho penal que exigen o que permiten imponer una condena, una sanción única y exclusivamente a aquellas personas que tengan capacidad de reprochabilidad, que tengan capacidad de culpabilidad, es decir, que puedan motivarse por las prohibiciones que la norma penal establece: no matar, no robar, no violar, no estafar. Pero como estas personas, según esta corriente académica, médica, no pueden determinarse libremente, sino que hay una actividad biológica previa a nivel cerebral, no necesitarían una pena. Por eso dicen que hoy en día imponer una condena a ciertas personas que tengan más evidenciadas estas carencias biológicas, químicas en su interior, no es adecuado, no es correcto y probablemente se estaría incurriendo en algo ilegal. Esto nos exige también recordar algunos conocimientos genéricos relacionados pues con esta área de la ciencia médica, preguntarnos qué es el cerebro, ¿no? ¿Cuál es la estructura de nuestro cerebro? ¿Qué funciones cumple nuestro cerebro? La estructura dañada del cerebro de una persona tendría repercusión en su comportamiento. La capacidad cognitiva disminuida de una persona por la inmadurez o la falta de madurez del cerebro podría determinar que no sea reprochable penalmente, o que en vez de una pena exija o necesite, merezca una medida de seguridad. Esta discusión definitivamente nos exige
adentrarnos y conocer no solamente lo que implica esta masa de aproximadamente 1 kilo 300 que pesa nuestro cerebro, conocer sus estructuras y sobre todo su funcionamiento, porque es ahí donde surge, donde nace, por lo menos en este momento de la discusión, los comportamientos, las acciones u omisiones que luego se traducen como expresiones que cada persona tiene en la sociedad y que, de ser típica, antijurídica y culpable, merecería un reproche penal. Pero ahí viene la discusión en el sentido de que debería analizarse previamente a la acción que se refleja o se expresa en la realidad su base biológica, es decir, su actividad cerebral. ¿Y cómo se hace este estudio o cómo se cumple esta actividad? A través de lo que se llama las neuroimágenes o la imagenología, es decir, esos instrumentos como por ejemplo el encefalograma, que quizás a muchos de nosotros nos han hecho, y el encefalograma es uno de los primeros medios con los que la neurología empezó a adentrarse en el estudio del cerebro, su estructura y funciones, hasta lo que hoy en día se reconoce, por ejemplo, la resonancia magnética con contraste, que son esas cámaras donde nos duermen y nos introducen para ver cómo es que responde nuestro cerebro. Ha pasado mucho tiempo, se ha ido perfeccionando y hoy en día incluso hay intervenciones médicas a partir por ejemplo, uso de las imágenes para los diagnósticos médicos. Esos mismos diagnósticos por imagen sirven a partir de la concreción de la actividad neurocerebral motivada por algún tipo que algo le llame la atención a la persona, ¿no? Algún tipo de motivación. El lóbulo frontal y los dos hemisferios se genera toda esta actividad biológica cerebral, y como esta se explica a través del torrente sanguíneo, las imágenes de nuestro cerebro son tomadas con estos escáneres cerebrales, y a partir de esa cromatización de algunas partes de nuestro cerebro permiten identificar su función y su estructura. Estas mismas imágenes provenientes de las neurociencias, también por este impulso académico de los años 80, y es el tema fundamental que nos ha tocado exponer hoy día, no solamente en el Perú, sino que en Europa ya están siendo usadas para poder fundamentar o motivar sentencias. Por ejemplo, Canadá, Reino Unido, Italia, por todas ellas, ya utilizan las neuroimágenes para, por ejemplo, establecer responsabilidad penal de una persona por la comisión de algún delito. En Italia, por ejemplo, en mayo del 2020, la defensa de un acusado de un asesinato múltiple, todos ellos familiares, alegaba abiertamente que el resultado muerte provenía o era consecuencia o era motivado porque el cerebro de esta persona, del imputado, se encontraba completamente inoperante, estaba destruido, tenía problemas estructurales en su morfología, tenía serias lesiones, y que a partir de ello no pudo o no podía adaptar su comportamiento a las normas que prohibían matar. Entonces, esa existencia, esa utilidad ya de las neurociencias están siendo empleadas
por ahora en Europa, para poder resolver algunos casos. En esta línea específica ya del derecho procesal penal y en relación a las neuroimágenes como utilización como medio de prueba, debemos resaltar, por ejemplo, al autor Julián Pilloan. Es un académico, catedrático español que en el año 2021 presentó su libro Neurociencias y Derecho Penal, invitado por dos académicos peruanos, cusqueños, a partir de la editorial Achay, a exponer y conversar sobre este tema. Informa y recoge en su libro, o resalta, por ejemplo, el gen denominado MAOMA, y él explica que este gen ha sido tomado en cuenta en sentencias europeas y es considerado como un biomarcador de la peligrosidad, ya que la presencia de este gen en el cuerpo de una persona permite analizar el patrimonio genético de este individuo y su detección en él nos permitiría identificarlo como peligroso. Incluso hay un correlato aquí lombrosiano, porque a partir de la identificación de un elemento biológico podríamos concluir que se trata de un delincuente. Nos hace recordar pues estas antiguas sustentos lombrosianos para poder establecer responsabilidad a partir de las características personales de una persona y no de su comportamiento. Sin embargo, está siendo tomado en cuenta estos estudios o análisis biológicos cerebrales para poder explicar si esta persona necesita o merece una pena o una medida de seguridad. Y nos invita a un tema denominado la neuropredicción, que implica servirse de información cerebral básica, básicamente vertebrada sobre el córtex prefrontal cerebral y a partir de la amígdala, para utilizarla y realizar prognosis de la conducta delictiva a futuro. Esta predictibilidad delincuencial o criminal con la identificación de este gen denominado MAOMA nos podría, con la utilización, claro está, de estudios neurológicos y la utilización de neuroimágenes, su identificación permitiría proyectar, dicen, y así lo han señalado en esta sentencia en Italia, de que esta persona es peligrosa y por lo tanto merece no una sanción, sino una medida de seguridad. Esto es lo que está pasando en Europa. Y la pregunta sería, ¿qué está pasando en Perú? Como les dije al inicio, la discusión en torno a las neurociencias, entendida esta como el estudio del cerebro, no solamente es incipiente, casi nula. Y conversando con algunas amistades, con los chicos de la boutique y con otros colegas, se desconoce el contenido, y no solamente el contenido, sino el término, lo que implican las neurociencias. Y esto, al igual que la inteligencia artificial, hoy en día se está publicitando con bombos y platillos, por ejemplo, que un juez haya utilizado inteligencia artificial para la expedición de una sentencia, cosa que para mí no es de recibo darle o maximizar el uso de estas tecnologías, porque para mí personalmente es una oda, es una invitación a la dejadez mental, a la dejadez académica, cada vez más de manera muy soterrada, están restándole capacidades cognitivas al ser humano, lo están volviendo influenciable, y es más, están determinando hasta su forma de comunicación a través de los emoticones o las figuras que se envían para comunicarse. Entonces, hablar de inteligencia artificial, hablar de neurociencias aplicadas al derecho, que no es exclusividad del derecho, sino también hay neurofilosofía, neurocultura, es una realidad y es una exigencia conocer. Chile, por ejemplo, ya ha legislado sobre neuroderechos. Chile, nuestro vecino sureño, nos lleva a una delantera abismal. Ya tiene legislación para proteger nuestros neuroderechos.
nosotros nos hemos quedado en derechos de tercera, cuarta generación, pero los neuroderechos serán derechos de quinta generación. ¿De qué generación serán estos nuevos derechos? Y que están relacionados con la protección de nuestra intimidad cerebral. Porque parece ciencia ficción, cosa que ya no es. Hoy en día se está hablando de que hay unos estudios que buscan implantar chips en el cerebro de las personas para poder conocer sus pensamientos. Entonces, no dudemos que esta realidad no está muy lejana, está más bien cercana, y que debemos empezar a subirnos a esta ola académica y poder tomar esos conocimientos para mejorar nuestra condición de juristas, de abogados, de estudiantes, y poder conocer de qué utilidad tiene estos conocimientos. Entonces, volviendo al caso de Perú, con mucho gusto puedo decir que, no de manera extensa, pero sí ya producto de sus estudios que hizo en Europa mi amigo y distinguido colega, el doctor Luis Gustavo Guillermo Bringas, en su libro El hecho punible, bases, formas de intervención y consecuencias, a partir de la página 35 a 39 en adelante, libro que me lo obsequió y me dejó una dedicatoria, la cual conservo con mucho cariño, nos invita ya a adentrarnos a esta área del conocimiento. De manera prioritaria, él aterriza en este primer cuestionamiento a nivel sustantivo, a nivel de la culpabilidad, a nivel de la exigencia de reconocer o analizar las bases biológicas previas al comportamiento que se exterioriza, porque él es un penalista, pero 100% sustantivista, de la parte sustantiva, de la primera parte general del derecho. Y como no tiene este apego por el derecho procesal penal de manera exponencial, nos invita, deja ahí, pone ya en el campo de la discusión nacional peruana y cómo no en Trujillo en la Libertad, nos invita ya a adentrarnos a esta ola del conocimiento que vincula dos áreas importantes del conocimiento, las ciencias médicas a través de la neurología y, cómo no, el derecho penal y procesal penal a partir de las bases sustentadas en el derecho penal sustantivo en el comportamiento entendido como consecuencia de nuestro libre albedrío o de nuestra libertad de acción, versus el determinismo que impone esta nueva forma de pensar o de repensar el derecho a partir de la neurología o de la neurociencia, que no somos dueños de nuestro comportamiento, sino que nuestro comportamiento ya está determinado por estas acciones o estas reacciones químicas cerebrales que se dan internamente de manera previa. Entonces, en la parte procesal, considero yo particularmente que a partir de la libertad probatoria que rige nuestro sistema, nuestro Código Procesal Penal, sería aplicable, sería de recibo la utilización de las neuroimágenes, de la predicción, de la imagenología, de los escáneres cerebrales, para dos funciones: para comprobar a nivel sustantivo de que, por ejemplo, la persona no tiene capacidad de culpabilidad, no se le puede atribuir responsabilidad penal, porque no es su capacidad de motivarse por la norma se encuentra ausente. Y en el lado procesal penal, partiendo de la libertad probatoria que existe, las partes pueden echar mano a todo tipo de prueba, claro, siempre y cuando sean legales, pertinentes, conducentes y útiles, pueden echar mano a cualquier tipo de prueba. Y esto también nos hace recordar el avance que hemos tenido en esta materia, porque por ejemplo, en los albores del derecho, básicamente el derecho romano o griego, las ordalías, la prueba tasada, el meter las manos al fuego por alguien,
y la declaración o el testimonio de una persona eran las pruebas reinas, las pruebas por excelencia, que hasta la actualidad existen, el testimonio. Muchos operadores de justicia consideran que la declaración incluso del imputado es prueba plena, cuando olvidan que se trata de un mecanismo de defensa. Pero en este caso, las neuroimágenes provenientes de las neurociencias sí pueden ser incorporadas a partir del artículo 152 del Código Procesal Penal, en las que se señala cuál es el objeto de prueba. Y el Código Procesal Penal peruano identifica como objeto de prueba los hechos imputados, la responsabilidad penal, la culpabilidad de la persona, y en ese sentido tenemos que complementar este análisis sistemático con los medios de prueba. El propio Código Procesal Penal, si no me falla la memoria, en el artículo 173 y siguiente, establece cuáles son los medios de prueba. Y en el 172 específicamente habla de la prueba pericial. Y la prueba pericial, conociéndose que se realiza cuando se necesita conocimientos científicos o especializados para analizar algún hecho, ¿cómo se puede negar que las fallas orgánicas cerebrales, la ausencia de algún elemento químico, por ejemplo, la dopamina, se encuentre ausente, biológicamente hablando, en el individuo, y que a partir de su identificación de su carencia, su ausencia, establecer, por ejemplo, o solicitar que se corte el proceso penal y se siga un procedimiento o una medida de seguridad? Esa es la utilidad de las neurociencias, de las neuroimágenes y, cómo no, del neuroderecho. Y de cara, por ejemplo, a determinar la existencia de responsabilidad penal, considero y entiendo que también está apropiado o sí puede ser introducido como medio de prueba en el sistema penal peruano. En esta línea y como punto último, la jurisprudencia peruana acuñada o establecida en materia pericial a partir del año 2015 en adelante, con sendos acuerdos plenarios, recursos de nulidad y casaciones, regula de una manera bien detallada lo que es la prueba pericial. Pero sin embargo, a la fecha no existe pronunciamiento alguno de que algún abogado peruano haya propuesto algún tipo de técnica neurocientífica, resonancia magnética, escáner cerebral, para comprobar, por ejemplo, que su patrocinado no puede ser declarado culpable por el hecho que se le imputa, o que su patrocinado es la persona que cometió el delito a partir de las imágenes que se obtengan de su cerebro frente a la presentación, por ejemplo, de una foto tomada en la escena del delito y la reacción cerebral que él tiene frente a este estímulo como un medio de prueba para acreditar que él, al reaccionar su cerebro, porque se iluminan las partes de su cerebro, tiene responsabilidad en el hecho. Quizás yo pueda responder de una manera y algunos de ustedes de otra. Esa indeterminación, esa facilidad de respuesta frente a un estímulo, hoy en día impide que estas neuroimágenes o imágenes del cerebro puedan servir a un 100% como un medio probatorio para establecer la responsabilidad, no en el sentido de culpabilidad, sino que la persona a quien se le atribuye un hecho es quien cometió el delito. En ese sentido, como conclusiones y agradeciendo por su paciencia, espero haber sabido comunicar esta información, que el espacio que nos han dado queda corto. Como conclusión, tenemos que decir primero que no solamente la atribución de responsabilidad penal desde un punto de vista del derecho sustantivo está siendo exigido o se está replanteando en su análisis, sino que también el derecho procesal penal, a partir de un mismo influjo académico, también está exigiéndose replantear uno de los medios de prueba más fiables por su condición técnico-científico
a partir de las neuroimágenes y su introducción como pericia dentro del proceso. Eso es innegable. A partir de la década del 80 viene todo este impulso que ha motivado y ha cuestionado y ha logrado que un grupo de juristas acepten como válido este cuestionamiento y que incluso propongan la desaparición de la pena como una medida, como una consecuencia por el comportamiento típico antijurídico culpable que las personas pueden cometer, y que a partir de las reacciones cerebrales con la presentación de algún estímulo relacionado con el hecho delictivo que se atribuye pueda servir como un elemento adicional para establecer que esa persona sí cometió el delito. Es una como prueba de la comisión del delito. Segundo, como conclusión definitiva, debemos incluir dentro de nuestras capacitaciones, y aquí le invito a la doctora, comprometo a la doctora Edith que siga realizando más eventos y que busquen otros expositores que conozcan y desarrollen con mucho más profundidad el tema de las neurociencias, incluyan dentro de su menú académico temas relacionados con el estudio del cerebro, con su estructura y funciones, y cómo no, con sus procesos orgánicos cerebrales que tienen una base biológica y que definitivamente determinan o no el comportamiento que exterioriza una persona en la sociedad. Tercero, utilizar las neuroimágenes como resultado de este avance académico desde las neurociencias como expresión de las ciencias médicas en el proceso penal no es algo prohibido o alejado. Ya se están aplicando, así como en Italia, en España, en el Perú todavía no, y esperemos que esta corriente académica, que al final de cuentas el juez tendrá que valorar y tomar en cuenta al momento de fundamentar su sentencia, sea ya promovida, sea ya propuesta a partir de un estudio más minucioso y detallado de lo que implica y sus consecuencias en el proceso penal de las neurociencias, específicamente de las neuroimágenes. Muchas gracias.